Es tiempo de estudiar la Biblia. Ahora es tiempo de tener tu Biblia a la mano. Siempre ten una actitud de oración para que Dios te revele su verdad. Toma nota en tu cuaderno o en el chat en vivo. Usa lápices de colores para destacar lo más importante y sobre todo ponle muchas, pero muchas ganas para aprender. Estamos felices de tenerte con nosotros en nuestro estudio. Bienvenido a Capilla Calvario Fe. Muy bien, si ya estás conmigo, Efesios capítulo 1, verso 9 y versículo 10. Dos versiculitos nada más. Y hoy día vamos a hablar acerca del misterio. Dios nos reveló su misterio. ¿Y cuál es este misterio? En términos generales, Dios establecerá su reino en la tierra, restaurando su plan original con el hombre. ¿De qué se trata esto? Lo vamos a desarrollar a plenitud en un instante, ¿ok? Así que la pregunta que tengo para ti el día de hoy es si conoces el misterio o los misterios de Dios. Si no los conoces, hoy día vamos a tratar de trabajarlos. ¿Qué hemos visto hasta el día de hoy? De los versículos 3 al versículo 14 hemos encontrado 7 bendiciones espirituales, las cuales hemos ido desarrollando una por una. La primera es que Dios nos escogió, perfecto. La segunda, Dios nos adoptó como sus hijos, perfecto. Tercero, Dios nos redimió, pero con la sangre de Jesús, ya lo hemos visto bien chévere. 4, Dios nos dio sabiduría y entendimiento para conocer sus verdades. ¿Y cuáles son una de sus verdades? Justo la quinta bendición. Esta quinta bendición tiene que ver con la revelación de su misterio para con nosotros. ¿Cuál es ese misterio? ¿De qué trata ese misterio? Es el tema del día de hoy. Habiendo revelado el misterio, la próxima semana, si Dios quiere, y estemos aquí, entonces podremos ver que habiendo sido revelado el misterio, entenderemos las herencias o la herencia que tenemos, que es la siguiente bendición, para luego terminar en cómo hemos sido sellados. Si estás conmigo en el libro de Efesios, capítulo 1, vamos a hacer una lectura rápida del versículo 3, pues al versículo 10 que tenemos el día de hoy. El verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿ok?, en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Palabras claves aquí: bendiciones que no son terrenales, sino espirituales. Y segundo, en Cristo. Como ya lo hemos dicho repetidas veces, esta palabra en Cristo es fundamental y clave alrededor de toda esta epístola. En el verso 4 encontramos la primera bendición, que era nos escogió. Ahí está, según nos escogió. Y acá la frase interesante es que nos escogió ¿dónde? Cuando estábamos ¿en quién? Cuando estábamos en Él. No nos escogió para estar con Él, sino que nos escogió cuando estábamos en Él. Ahí está el versículo 4. Y repito, según nos escogió en Él, ¿para qué? No, perdón, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha otra vez delante de Él. Bueno, vamos a la segunda bendición. ¿Cómo nos adopta? Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto fue con afecto, porque dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para darle alabanza. Él nos escoge para ser sus hijos, para adorarle, según para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos o nos aceptó en el amado. Este amado está con A mayúscula, así que se refiere ¿a quién? A Jesús, en el amado. Así que si empiezas el versículo 5 y terminas la última línea del versículo 6, se leería algo así: en amor que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos en el amado. Otra vez, ¿cuándo nos escogió para ser hijos suyos? Cuando vinimos a Él, arrepentidos, nos pone como sus hijos. Versículo 7, y acá habla de la forma en que hemos sido aceptados. Versículo 7 dice: en quien tenemos redención. ¿Y esta redención es por medio de qué? De su sangre. La redención, recuerden, es
comprar algo por un precio. Así que Dios te ha comprado por un precio. ¿Cuánto pagó por ti? 2 lingotes de oro. ¿Cuánto pagó por ti? $1,000. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto cuestas? ¿Ah? El Señor pagó por ti la sangre de su Hijo, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, que es el amado, el perdón de pecado. Una vez que el Señor te compra, tus pecados son perdonados. Si tú no has sido comprado por Dios, tú serás simpatizante de Dios, hincha de Dios, ¿no? Sigues las cosas de Dios, pero no eres redimido y entonces tus pecados no han sido perdonados y estás muerto en tus delitos y pecados con ese gran vacío en el corazón, sin salvación y sin esperanza. La única forma de tener vida eterna es en Cristo Jesús y habiendo aceptado la sangre del Cordero que pague el precio de tu maldad, de tus pecados. Y todo esto es según la gracia de su riqueza. En el versículo 8 encontramos que Él nos otorga inteligencia y sabiduría, que hizo, dice, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y ojo que esta sabiduría y esta inteligencia no es terrenal. Recuerdo que el libro de Santiago dice que la sabiduría humana, que es terrenal, termina siendo diabólica. Así que la sabiduría que nosotros tenemos nos termina llevando a cosas corrompidas. Hay gente que es muy inteligente, muy capaz, muy intelectual, muy sabia, ¿no? Como hay gente que dice, pues, que si todo el mundo fuera muy intelectual, muy capaz, el mundo sería diferente, pero no estoy tan de acuerdo, porque la Biblia dice que la sabiduría terrenal es diabólica, infernal. ¿Por qué? Porque como somos egoístas por esencia, nuestra inteligencia o sabiduría nos hace manipular las cosas a nuestro favor y terminamos perjudicando a todos. Sin embargo, esta inteligencia y esta sabiduría no provienen del hombre, sino de Dios, de lo alto. Y esa es buena, aceptable. Esa sabiduría es diferente. Con esta sabiduría es que, habiendo sido redimidos y adoptados como hijos suyos, yo voy a poder entender algo. ¿Qué cosa? El misterio de Dios. ¿El misterio de Dios? Sí, versículo 9 y versículo 10. Dándonos a conocer hoy la bendición del día de hoy, que es la quinta bendición, ¿no? El misterio de su voluntad, ¿ok? Con esa sabiduría e inteligencia me da la forma a mí, la capacidad espiritual para poder entender el misterio de Dios, el misterio de su voluntad. Y esto dice según su ¿qué? Según su beneplácito, su aceptación, su contentamiento, ¿ya? Su contentamiento, el cual se había propuesto en sí mismo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Tú me dices, ¿cuál es el misterio? El misterio se va revelando a partir del versículo 10, que es este, reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Todo es en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están ¿dónde? En los cielos, como las que están en la tierra. Bueno, aquí hay un montón de información que podemos desarrollar, pero en esencia, el versículo 10 dice reunir todas las cosas. Así que el énfasis de este himno que empieza en el versículo 3 y acaba en el 14 es este versículo, la unidad. Unir el cielo con la tierra. Unir todas las cosas. ¿Será posible unir el cielo con la tierra? ¿Qué dices? Bueno, acá dice, ¿no? Pero ¿es posible hacer eso? O sea, si yo me pongo a pensar en lo natural, el cielo es glorioso, santo, perfecto, y miro acá la tierra y te veo a ti y entonces digo, no es tan perfecto, no es tan santo, no es tan bueno. ¿Cómo voy a poder unir lo celestial con lo terrenal? O sea, naturalmente si lo piensas, esto no tiene mucha lógica, pero este es el centro de este himno y a la vez es el centro de esta carta, de esta epístola de 6 capítulos. ¿Cuál es el centro de la enseñanza? La unidad. Y vamos a ver de qué trata. El misterio revelado va a ser que Dios quiere unir, ¿ok? En virtud de eso vamos a desarrollar todo esto. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Porque si no has entendido algo, no te preocupes porque luego vamos a ir entendiendo paso a paso. Vamos a ir en el mismo versículo leyendo línea tras línea, palabra tras palabra, para sacar el mayor provecho posible. Pablo expresa verdades eternas y profundas con palabras muy simples. Aquí expone el centro de todo el tratado de la carta, la unidad de las cosas en Cristo.
para la gloria eterna de Dios, obviamente. Lo que nunca fue posible para el ser humano, unir cosas, Dios lo puede hacer a través de Cristo. Por ejemplo, ¿hay paz en la tierra? No hay paz en la tierra. Pero yo he escuchado, o no, he leído que se habló un tiempo de la Pax Romana. ¿Has escuchado la Pax Romana? Creo que alguna vez lo hemos dicho desde acá. La Pax Romana es que cuando Roma conquistó todo el mundo que creía conocido para él, todo el mundo conocido, entonces él agarró y se puso fuerte. ¡Pum! A partir de ahora, paz. Ya no hay guerra, porque yo domino el mundo. Así que voy a mandar ejércitos a todas las naciones y los voy a poner sobre todos los pueblos. Y si alguien se quiere sublevar, ¿qué hago? ¡Pum! Lo aplasto. Y si alguien se quiere levantar en contra de, ¿qué hago? ¡Pum! Lo aplasto. ¿Con qué obtenía la paz Roma? Con la violencia, con la guerra. Entonces no era del todo paz, pues, porque eran unos esclavos. Entonces la paz que el mundo ofrece no es la paz verdadera. ¿Cuál es la paz verdadera? La paz que solamente Dios puede otorgar. La unidad que Dios puede dar. El mundo no puede unirse. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pasiones y de egoísmos. A mí me gusta así y yo quiero asá. Y tú lo haces diferente. Entonces, fúchila. Tú por allá y yo por acá. Caminamos separados. Y esto no solo sucede en el mundo. Incluso dentro de las mismas iglesias puede suceder lamentablemente. Bueno, en Cristo ha sido logrado, de acuerdo con el plan de Dios, el juntar todas las cosas. Vamos al versículo 9, línea tras línea. Dice, dando a conocer el misterio de ¿qué? De su voluntad. Pablo explica cómo Dios hizo que su gracia abundara en los creyentes con inteligencia y sabiduría para darles a conocer este misterio. Tengo 3 preguntas. Primera pregunta, ¿qué es para ti un misterio? Cuando te digo misterio, ¿qué te viene a la mente? Una película, no me digas que te viene una película. Misterio sin resolver. ¿Qué te viene a la mente? Algo que no conozco. Y algo con incógnito. Algo que está desconocido, ¿no? Es algo escondido. Algo que no se conoce ni tampoco se puede entender. Es algo que no ha sido todavía revelado ni dado a conocer. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando un misterio se da a conocer? ¿Qué pregunta más fácil, ¿no? Obvia. Deja de ser un misterio, pues, así de simple. Un misterio es misterio hasta que ya no es misterio. Así que llega a ser evidente, conocido, claro, revelado. Ahora, ¿de quién era este misterio del que estamos nosotros hablando? Versículos 9 y 10. Este misterio es de los hombres, de la iglesia. Este misterio es de Dios. Es el misterio que Dios ha tenido. ¿Okay? Él lo sabía ¿desde cuándo? Sino desde la eternidad. Vamos a ver un detalle. Entonces fue un misterio para el hombre natural, pero no para Dios. El hombre natural no percibe las cosas espirituales, pero Dios sí conoce todas las cosas y ha decidido guardar ciertas cosas para que el hombre no lo entienda. Ok, ahí está escrito, está puesto, pero no lo entiendo. O sea, entiendo el texto, pero no entiendo qué significa. Es un misterio. Eso es. ¿Y a quién se lo ha dado Dios a revelar? A cierto grupo de hombres y mujeres, a cierto sector de la humanidad, nada más. Qué privilegio, ¿no? No toda la humanidad sabe los misterios de Dios, solamente algunos. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Qué dice Zoila? Zoila sabe todos los misterios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 en adelante. Primera de Corintios 2, 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, dice 1 Corintios 2:10, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Obviamente, ¿no? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino su Espíritu, pues. Mi Espíritu sabe de mí. ¿Y quién sabe de Dios? Su Espíritu. Eso es lo que dice. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, que proviene de Dios. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, 1 Corintios
2:14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque solo se han de discernir espiritualmente. Si tú eres un hombre que no se ha rendido a los pies de Cristo, que no ha sido comprado por la sangre de Jesús, que no se ha arrepentido de sus pecados y no eres una nueva criatura en Cristo Jesús, si no has nacido de nuevo, si no has sido adoptado por Cristo, entonces eres un hombre natural, creado por Dios, pero cubierto con el pecado. Entonces tú quieres entender las cosas espirituales y no entiendes. Intelectualmente lees y entiendes lo que dice, pero no disciernes lo que Dios quiere decir. Pero cuando tú eres liberado del pecado, dice que tu cobertura sobre los ojos es quitado y de repente eres iluminado. Y las verdades de Dios, las cosas profundas de Dios, te son fáciles de entender. ¿Cómo no entiendes eso? Te dices tú mismo. Yo te explico y no sé por qué no entiendes. ¿Por qué no entiendes? Porque tal vez eres un hombre natural. Siempre hay que hacer un poquito de ejercicio con la materia gris, no hay que moverla un poquito. Pero igual, el Espíritu, si estás atento, te va a hablar al Espíritu. En el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, mira, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, está dentro del Pentateuco, quinto libro escrito por Moisés. Capítulo 29, versículo 29, mira, igualito, el mismo número. Dice acá, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Acá está. Desde el Deuteronomio encontramos que hay cosas que Dios mantiene en secreto, como un misterio. Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que desde el Antiguo Testamento encontramos que Dios tiene cosas reservadas para la humanidad. O sea, toda la verdad está en este salón y la humanidad solamente entiende, qué sé yo, estas sillas. Pero los hijos de Dios entienden todas las sillas. Y hay cosas que Dios nunca va a revelar, porque no la entenderíamos. Sería inútil querer entender todo de Dios. Imagínate, ¿dónde va a entrar en esta cabecita toda la divinidad? No es posible. Somos incapaces de entender las cosas de Dios. Pero hay cosas que Dios se ha revelado y hay cosas que Dios se ha guardado. Entonces, dentro de esta categoría existiría lo que es el misterio de Dios. En este mismo capítulo encontramos que el contexto está antes de la fundación del mundo. Este misterio muchas veces permanece sin revelarse por años, por 100 años, por 1000 años. El misterio al cual se está refiriendo acá duró miles de años para que se diera a conocer y que deje de ser un misterio. En los primeros escritos de la Biblia había algún tipo de revelación profética, pero como era un secreto, como era un misterio, no se entendía realmente, porque para que los puedas entender tiene que haber dos cosas. Dios dice, acá tengo mi secreto que se lo quiero dar a revelar, pero hay dos cosas que tiene que haber. Uno, el deseo de Dios de revelártelo. Y dos, el tiempo en el que Dios quiere revelártelo. No es cuando tú quieres, es en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Este misterio del cual se está hablando, dice el versículo 9, dándonos, ¿cómo es? A conocer. Dándonos a conocer significa que ya lo dio a conocer. Entonces, a partir de acá, dejó de ser un misterio. ¿Cuándo fue revelado entonces? Bueno, si Pablo lo está escribiendo, significa que ha sido revelado más o menos entre el 80 y 90 después de Cristo. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, ahora, hay varias cosas que debemos entender antes de revelar el misterio. Porque tú me dices, ya Marco, di el misterio de una vez, pues, ¿hasta qué hora me tienes encandilado con el misterio? Dilo. No, no te lo voy a decir. ¿Hasta qué? Hasta que podamos ver todos estos dos versículos a plenitud. El versículo 9 dice, según su beneplácito. ¿Según qué? Dios nos da a conocer su misterio, según su beneplácito. Bien, ¿qué cosa es beneplácito? Así que yo me fui al diccionario, puse beneplácito, me fui al Google, puse beneplácito. Ahora hay la IA, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Qué es beneplácito? Y te aparece un montón de información. Fácil, pues.
Beneplácito es aceptación, aprobación, asentimiento, autorización, consentimiento, permiso, y siguen. Es decir, el beneplácito es estoy complacido con esto. En este mismo capítulo hemos visto según el puro afecto de su voluntad, según las riquezas de su gracia. Estoy citando el versículo 5, el versículo 7. Así que según su beneplácito, se podría leer conforme a su buen propósito. Dios va a revelar su misterio de acuerdo a sus propósitos a los cuales Él ha establecido. Es decir, que la revelación de este misterio tiene que ver con los propósitos que Dios ya había establecido en el tiempo que Él ha querido y de la manera como Él lo ha querido. ¿Tú recuerdas el Génesis capítulo 1? Dios creó 1, 2, 3, 4, ¿no? En 7 días. ¿Qué hizo el séptimo día el Señor? ¿Para qué descansó? ¿Te acuerdas el contexto? Se echó a descansar porque estaba cansado, no es la idea, ¿no? O sea, uy, qué bravo hacer la tierra. ¿Por qué descansó el Señor? ¿Dios se puede cansar? No es un descanso de reposo, de cansancio y agotamiento. Es un reposo de complacencia. Es un reposo de beneplácito para ver y disfrutar lo que Él había creado. Qué lindo me quedó el sol. Qué magnífica me quedó la luna. Qué maravillosa me quedó la tierra. Qué chévere me salió Adán con sus 2 orejas. Yo pensaba en una, pero mejor le quedaron las 2. Una nariz, una boca, ¿no? Y 2 orejas para que no hable tanto y escuche más. Y entonces Dios comenzó a decir, todo me salió bonito, todo me salió lindo. El beneplácito se complació en lo que había creado. Él ya lo había pensado. Cuando lo hizo, se sintió satisfecho. Luego Jesús, cuando fue bautizado, ¿recuerdas? Hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual estoy complacido, en el cual estoy satisfecho. Él está haciendo mi obra, Él está haciendo lo que yo le digo, Él es obediente, Él es un buen hijo. No como muchos de nosotros, ¿no? Que a veces hacemos lo que nos da la gana. Bueno, según el beneplácito, puedes decir según los propósitos de Dios en los cuales Él está satisfecho. En el versículo 9 dice, dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Entonces, ¿dónde estaba propuesto el misterio? En el versículo 9 continúa diciendo, el cual estaba propuesto en sí mismo. Muy bien, estamos leyendo línea tras línea. Muy bien, hiciste el intento. Es decir, estaba propuesto ¿en quién? No en la iglesia, no en la creación, no en la humanidad. Estaba propuesto en sí mismo. ¿De quién fue la idea del misterio? Entonces, de Dios. Fue su plan, fue su propósito, es su secreto, es su misterio. Entonces, entramos al versículo 10. ¿Qué se había propuesto Dios? ¿Cómo inicia el versículo 10? El propósito es reunir todas las cosas. La palabra reunir significa literalmente traer a la culminación o sumar. Por ejemplo, tú vas a la plaza, al mercado, y dices, quiero 1 kilo de tal, medio kilo de cual, por aquí, por allá. Haces una listita, tac, 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 tac. Y luego, ¿qué haces? Casera, ¿cuánto es? ¿Qué haces? Sumas. Arroz, más papa, más lechuga, más quión. Entonces vas sumando y al final, ¿qué tienes? Un total. Esto que suena tan simple es lo que Dios ha hecho. Reunir todas las cosas de todos los tiempos, de todas las formas, las profecías, las historias, la vida de Moisés, la vida de David, las historias referentes al Mesías, el tabernáculo de Israel que está lleno de imágenes de Cristo. Todo lo va sumando para llegar a una culminación. La suma de todas estas cosas tiene un nombre. La suma de todas las profecías, la suma de todo lo que Dios quiere hacer, va a desembocar en una sola suma. En una sola suma que reuniría allí todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas. Y está hablando de la plenitud. Todas significa, bien simple, todas. Todas significa todas. Y esa también. Y la otra también. Ah, y esa que está también. Todas, súmalas. Ponlas a la suma.
junta, eso es. Todas te van a llevar a una persona. Así que Dios juntaría todas las cosas de todos los tiempos en un solo acontecimiento final, donde iba Dios a reunir todas las cosas, las de la tierra y las del cielo. El versículo 10 continúa diciendo, ¿en quién? En Cristo. Muy bien, léelo conmigo, versículo 10. De reunir todas las cosas, las reúne en Cristo. Como yo les dije, en Cristo es la palabra clave en todo el libro de Efesios. Así que la suma de todas las cosas te llevan ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. Todo suma para que llegues a la culminación que es en Cristo. Así que este misterio encierra el propósito eterno de la voluntad divina que ha sido revelada pues en Jesucristo. Te voy a pedir que me acompañes un segundo al libro de Colosenses, que es la carta melliza de Efesios. Colosenses capítulo 1, versículo 16 en adelante. ¿Estás conmigo? Si llegaste me dices amén. Y si no llegaste no me dices nada. Pero si llegaste... Colosenses 1, 16. Porque en Él, que es Jesús, fueron creadas, ¿qué cosas? Todas las cosas. ¿Las que hay dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Recuerdas cómo leímos Efesios? Que todo se va a juntar, todo lo que está en los cielos y en la tierra. Y Colosenses, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que en Cristo Jesús fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, lo que estaba en el cielo y en la tierra. O sea, hubo un momento en que todo estaba unido, todo estaba vinculado. El cielo y la tierra estaban en armonía. Eso es lo que está diciendo. Y sigo leyendo. Las que hay en el cielo, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado, dice, por medio de Jesús. ¿Y para quién? Y para Él, o sea, Jesús. Versículo 17. En Jesús, que es Él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Jesús o en Él subsisten. Verso 18. Y Él, que es Jesús, es la cabeza del cuerpo que es ¿quién? La iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, Jesucristo es el primero de la resurrección y el primero para ser el más importante. Por cuanto agradó al Padre que en Jesús, ¿está bien? Que en Él habitase, ¿qué cosa? Toda la plenitud. Verso 20, y por medio de Jesús, o sea, de Él, reconciliar consigo, mira lo que está diciendo acá, reconciliar ¿qué? Otra vez, todas las cosas, la suma de todas las cosas van a ser reconciliadas en una persona, en Él. Así, las que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz, y esto solamente se logra mediante algo, la sangre de Jesús. No hay otra forma, solo en la sangre de Jesucristo. Ahora, toma nota, ya no lo tienes que leer, pero en Colosenses capítulo 2, verso 9, nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Él estamos completos. Así que Jesucristo es Dios hecho carne que nos compra, ¿no? Y en Él se cumplen todas las profecías, trayéndome paz y armonía con el cielo. Básicamente es lo que viene a decir el libro de Colosenses. Cristo, entonces, sigue siendo el enfoque central, no solamente de esta carta, sino del plan eterno de Dios y la esperanza de la bendición que nosotros los hombres pues necesitamos. La plenitud de los tiempos. ¿Cuándo sucedió en la plenitud de los tiempos estas cosas? Y es interesante porque en Marcos, mi tocayo, capítulo 1, versículo 15, Jesús habla, ¿ok? Cuando Él comienza su ministerio y dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Te das cuenta? Es decir, Marcos 1:15, Dios dijo, yo tengo esto que lo voy a poner en la lista. Voy a tener esta profecía de Isaías que se suma a la lista. Voy a traer a Jeremías, los salmos, y todo va sumando. ¿Y cuándo vas a revelar el misterio? Todavía no. Paciencia, faltan 3000 años.
paciencia, faltan 1000 años. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? No. Y cuando viene Jesús, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? De revelar este misterio. Llegó el tiempo. Cuando vino Jesús, llegó el tiempo. Y el reino de Dios se ha acercado. En Gálatas 4:4 también habla del cumplimiento de los tiempos. Ok, entonces es claro que Pablo está diciendo que en Cristo, o sea, en el amado al cual se ha referido acá, todo estaba sumado, reunido, tanto lo terrenal como lo celestial. Y que esta revelación del misterio les ha sido entregado por Dios mismo. ¿A quiénes? A los apóstoles, para que ellos administraran y nos lo enseñaran a través de las cartas que estamos leyendo ahora. O sea, ¿a quién se lo reveló Dios primero? A los apóstoles. Los apóstoles reciben la revelación y escriben. Y nosotros somos instruidos a través de los apóstoles, por Jesús y los apóstoles. De tal manera que toda la doctrina que tú quieras seguir, siempre tienes que filtrarla por ¿quiénes? Por Jesús y los apóstoles. Si alguien tiene otra enseñanza, entonces lo llevas a Jesús. ¿Y a quién? Y a los apóstoles. Y si ellos no lo han dicho, entonces muchas gracias, pero no creo en lo que me dices. Se acabó. No, pero es que tú tienes que creerme. Pues si los apóstoles no lo han dicho, no tengo por qué creer. Si Jesús no lo ha enseñado, lo siento, no te voy a creer. No importa que vengas disfrazado de ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no te voy a creer. No importa. Ahora, ¿cuándo iba a pasar esto de reunir todas las cosas en Cristo? En el versículo 10, mira, de reunir todas las cosas en Cristo, ¿en qué? Léelo conmigo, versículo 10, Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pablito, ¿por qué no escribes más fácil? ¿Por qué me la complicas? Pablito, ¿por qué me la pones enredada? Dice acá de la dispensación, del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa dispensación? Mayordomía, administración o algo para ejecutar. Eso significa dispensación. Así que cuando Dios, quien lo había planeado desde antes de la creación del mundo, decidió llevarlo a cabo, según su mayordomía, envió a Cristo al mundo. ¿Dónde sacas eso, Marco? Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, escrita por Pablo, también dice, pero cuando vino, y otra vez, el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál es el cumplimiento del tiempo? La suma de todas las profecías, las historias que llevan a la culminación de una persona. ¿Quién es? Cristo Jesús. Eso es. Se cumplió el tiempo cuando vino Jesús, no fue antes ni después, fue exactamente en el momento que Dios quiso que fuese. ¿Por qué Jesús no vino en la época de Moisés? ¿Por qué Jesús no vino ahora? ¿Por qué vino allí? Porque cuando vino allí, ese era el tiempo adecuado de Dios para que venga. Ok, y el versículo 4 de Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, nacido de María, de la nación de Israel, en otras palabras. Así que Jesús es judío. ¿Y esto es qué? Parte del cumplimiento de las profecías. Al mismo rey David, el Señor le profetizó que de su descendencia vendría uno que se sentaría en el trono, en su trono, y reinaría por siempre. Y David decía, ¿quién soy yo para que Dios me revele mi futuro y el destino de mis hijos? Dios le profetizó a David que su descendiente sería el Mesías, que reinaría para siempre. Así que ahí está, Gálatas 4:4 nos habla de este cumplimiento del tiempo en el momento adecuado, con la persona adecuada, cuando Dios envía a su propio Hijo. Entonces, ¿cuándo se cumple este tiempo? Sazones o momentos o periodos. Para eso tenemos que entender dos cosas. Uno, los propósitos de Dios. Y segundo, el tiempo de Dios. Para entender el misterio de Dios, tengo que entender para qué Dios sumó todo hasta una persona. Y segundo, lo hizo en el tiempo que Él quiso. Hay dos palabras que se utilizan en la Biblia para tiempo. Y seguro las has escuchado. Una es cronos. ¿Has escuchado cronos? Algunos sí, uno no. Cronos. Y la otra es kairos o kairos. Escríbelo con K. Kairos.
Cronos es el tiempo creado por el hombre para establecer los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años y poder calcular. Aún así, el hombre se ha equivocado muchas veces. Incluso hay diferentes medidas para los tiempos. Hay la medida lunar, la medida solar, ¿no? Los mayas, los aztecas, los incas, los chinos, todos tienen diferentes cálculos para poder ver los tiempos, con las estrellas, sin las estrellas, con la luna, qué sé yo. Aún así, el hombre ha sido errático en poder calcular exactamente los tiempos. Creo que incluso si tú ves el tiempo en que calcularon el año cero cuando nació Cristo, es el año cero, ¿no? El año cero es el año que nació Cristo, ¿no? ¿Está bien o no? Creo que el cálculo está mal, no sé en qué se equivocó el Señor, y se equivocó, y en realidad el año cero es el año 4. Así que estamos atrasados 4 años, porque hubo un error ahí. Se calculó tanto que se mareó y ¡ay, no importa, lo cerramos acá! 4 añitos no es nada de un milenio. Así que ahí tenemos, el hombre calcula con Cronos y hace sus estadísticas, sus tiempos. Pero esa es la medida humana. Sin embargo, existe la otra medida, que es la medida Kairos. Y este es el tiempo eterno, el tiempo de Dios, el tiempo establecido de Dios que está sobre el Cronos. Es más grande, es más poderoso, que está por sobre toda circunstancia, que está sobre todas las cosas que ocurren en la vida humana. ¿Qué tiempo es mejor, el del hombre o el de Dios? ¿Qué tiempo es mejor, el Cronos o el Kairos? El Kairos. Es como cuando oramos. Oramos porque queremos algo, tenemos una necesidad. Y cuando oras, ¿cuándo quieres que Dios te responda? Para ayer. Está bien espiritual has venido hoy día, hermano. Yo oro, yo quiero que ya. ¿Y por qué no me responde? ¿Y cuándo se empezó a orar? Hace 5 minutos he orado y no me responde Dios. ¿No? Queremos que nuestras oraciones sean como el microondas. ¡Pum! ¡Ping! Ya está. Ya está. ¿Por qué no? Ya debe responder. ¿Por qué se demora tanto? Pero no. ¿Qué tiempo es mejor para la respuesta de Dios? El tiempo de Dios, el tiempo Kairos. Su tiempo es mejor que nuestro tiempo. Muy bien, aquí en el versículo 10, versículo 1, cuando dice cumplimiento de los tiempos, está hablando acerca de esta palabra Kairos, que es obviamente el tiempo de Dios. Cuando los discípulos están con el Señor Jesús, en Hechos capítulo 1, Jesucristo, con ellos caminando, ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Tú eres el Mesías, tú eres el cumplimiento de las cosas, eres el punto final de las profecías para establecer algo, para hacer algo, tu reino. Jesús, emocionados, Señor, ¿ya vas a establecer tu reino? Y el Señor los queda mirando en el versículo 7 de Hechos 1 y les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿De quién es el tiempo? De Dios. ¿No? Me hace recordar a la mamá de Jesús en el matrimonio, ¿te acuerdas? En las bodas de Canaán, ¿no? Jesús, falta el vino, haz tu milagrito, es buen tiempo. ¿Y qué le dice Jesús a su mamá? Ay, mujer, ¿todavía no es mí? Ahí está, ¿ves? Todavía no era el tiempo. No es en el tiempo de María, es en el tiempo de Dios. Entonces ella dijo, ok, que sea en tu tiempo, no en el mío. Y a todos les dijo, hagan lo que Él les diga. Cuando Jesús decidió que fuese el tiempo, recién es cuando sucedieron las cosas. Así que yo sigo el ejemplo de María. ¿Cuál es el ejemplo de María? Hago la voluntad de Jesús, en el tiempo de Jesús, las cosas del Señor. Así que si regresamos a la historia de Hechos 1, 6 al 8, cuando ellos dijeron, es el tiempo del Señor, entonces cuando venga el tiempo del Señor, recibiré poder de Dios para predicar el Evangelio. ¿No? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires o testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Perú, la última de la tierra. ¿No? Porque según el planeta Tierra, ¿has visto el planeta Tierra? ¿Lo conoces? ¿O crees que la Tierra es plana todavía? Algunos creen que ya es circular, otros han regresado que es plana. Pero si es circular, como creemos la mayoría, si tú pones Jerusalén y te vas al otro lado del planeta, ¿sabes quién está? Jerusalén. Exactamente. Al otro lado, que es el fin del mundo, pues. Porque si pasas eso, regresas.
Este es el fin del mundo. Estamos en el fin del mundo, hermano. Estamos en los últimos tiempos y estamos recibiendo el poder para predicar el evangelio. Cuando se cumpla el tiempo de Dios. Y este tiempo de Dios lo debemos entender de acuerdo con los versículos que hemos estado leyendo en este contexto, desde antes de la fundación del mundo. Este es el contexto de este capítulo, que Dios tenía establecido todo esto antes que existiera el mundo, el sol, la tierra, las estrellas y todo lo que tú conoces. Todo lo que vemos. Ya en el tiempo de Dios, antes que existiera todo esto, en el kairos de Dios, Él había establecido un misterio. Voy a crear al hombre, le voy a dar libre albedrío, y así como he creado al ángel con libre albedrío, y un ángel hizo lo que le dio su gana. ¿Alguien sabe cómo se llama ese ángel? Ese ángel que se puso rebelde. El ángel se llamaba Luzbel, y tú conoces la historia. Así que voy a crear al hombre, y el hombre también lo voy a crear, y tendrá una esposa que... Chispas, una esposa. Sí, le hizo una esposa. ¿Y la esposa qué hizo? ¿Qué hizo la esposa? La esposa, ¿qué hizo? Pecó, ¿no? Pero es curioso que si la mujer pecó, yo me hago esta pregunta, a ver si tú me respondes algún día, ¿no? Si la mujer pecó, ¿la mujer se llamaba Esteban o Eva? Eva, ya. Eva fue la que pecó. ¿Por qué siempre cuando Dios se refiere al pecado original, dice cuando Adán pecó? Cuando el hombre pecó. Porque Adán era el responsable. Así que, señores que están casados, ¿quiénes son los responsables de su matrimonio? Ah, chachao, dicen por ahí la señora, ya te la tenías, menos mal que te traje. Es decir, señores, el hombre es el responsable. Tu mujer no va a hacer lo que quiere porque también es hija de Dios. Tiene que honrar a Dios, servir al Señor como todo creyente. Pero cuando hablamos del matrimonio, vayamos a la presencia de Dios. Tú no le puedes decir, fue ella. No, la señora va a decir, ¿qué cosa? Y el Señor te va a decir, ven para acá, muchachito, ven para acá. A ti te voy a pedir cuentas. Porque a ti te la di para que tú me la cuidaras. ¿Qué te has creído, muchacho loco? Así que te vas a tener que dar cuentas. Ahí tenemos el cumplimiento de ese tiempo tuvo un inicio. ¿Sabes cuándo fue la suma de todas esas cosas hasta llegar a Jesucristo? ¿Y cuándo empezó? Literalmente empezó cuando Jesús empezó a predicar. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 14. Jesús comienza su ministerio. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino recién a empezar su ministerio. Marcos 1, 14. Vino a Galilea predicando. ¿Y qué predicaba? El evangelio del reino de Dios. Diciendo en el versículo 15 de Marcos 1. ¿Sabes lo que dijo? ¿Te imaginas lo que Jesús dijo? ¿Qué dijo? Dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de sumar todas las cosas y abrir ese misterio para que se pueda entender. Marco, ya dinos, ¿cuál es el misterio? Me estoy desesperando. No te preocupes, poquito a poquito. Ahorita llegamos. ¿Cuáles son las cosas que iban a reunirse en Cristo? Versículo 10. Y leo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos, como las que están acá en la tierra. Así que, ¿cuáles son las cosas que Dios iba a reunir? Las cosas celestiales con las cosas terrenales. Y en Colosenses, capítulo 1, hemos leído cómo Jesucristo, en Él y por Él, fueron creadas todas las cosas. ¿Amén o no? Las que están ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Así que cuando hubo la creación, todo estaba en perfecta armonía y unidad. ¿Recuerdas el Génesis capítulo 1 y 2 y 3? Cuando Dios crea al hombre, ¿cuál era la relación que tenía Dios con el hombre? A ver, ¿quién se acuerda? Por favor, ayúdenme. Tenemos la memoria frágil, así. ¿Qué hacía Dios todas las tardes? Whatsappeaba con el hombre. ¿Qué hacía Dios? Le mandaba Messenger. Telegram, está más moderno, más europeo. ¿Qué hacía Dios todas las tardes con Adán? Exacto, dice que él bajaba a la tierra a juntarse con Adán. ¿Puedes imaginártelo? Dios descendiendo a la tierra. ¡Adán!
Y Adán salía al fondo corriendo. Disculpa, Señor, me entretuve con las ovejas. Tenemos que hablar, Adán. Claro, Señor, estaba esperando esta hora y se sentaba y empezaban a conversar. Estaban unidos el cielo y la tierra en una armonía perfecta, en una armonía social. Eso se quebró por el pecado del hombre, ¿amén o no? Porque el hombre es el al que le caiga el guante, que se lo chante, ¿no? Y entonces, cuando el hombre peca, se rompe y se separa el cielo de la tierra. Se separa el cielo de la tierra, completamente, ¿ok? En Colosenses 2, 9 al 10, dice, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La única forma en que yo puedo estar completo y en unidad celestial es en Cristo Jesús. Ahora, en Mateo capítulo 28, que es una cita muy conocida, ¿verdad? Mateo 28, último capítulo de Mateo, versículo 18, dice, y Jesús se acercó a sus discípulos diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué autoridad se le ha sido dada a Jesús? Todas las que hay en el cielo y todas las que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque así como en el Génesis el hombre tenía una unidad perfecta con Dios, ¿cómo se llamaba el primer hombre? Adán. Adán lo echó a perder, ¿de acuerdo? Pero el libro de Corintios dice que el segundo Adán, el postrer Adán, uno igualito que Adán, vino y restauró todas las cosas. En él es restaurado. Jesús muere, resucita y entonces dice, ahora con esta resurrección tengo el poder en el cielo y en la tierra. Tengo el poder. Como dicen por ahí algunos, yo tengo el poder. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Con ese poder que tiene Dios o Jesucristo resucitado, es que Él nos da una orden. ¿Cuál es la orden que nos da Dios en Mateo 28? Id y haced discípulos a todas las naciones, o a todas las etnias, a todos los grupos sociales, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y mira la promesa, ahí está la promesa, chapa la promesa. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Lo leemos al revés? ¿Quieres que el Señor Jesús esté contigo todos los días? ¿Hasta el fin del mundo? ¿Quieres que te acompañe el Señor? ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Lo hemos leído. Tienes que hacer discípulos. Ay, qué difícil me la pone el Señor. Pero no es tan difícil. Porque así como tú estás buscando crecer en Cristo Jesús, predícale a alguien y cuando se convierte, ayúdalo a crecer espiritualmente. Y has empezado a discipular. Entonces, ¿qué viene la promesa? No importa dónde vayas, el Señor está contigo. No importa lo que te pase, el Señor está contigo. ¿Amén o no? Ahora, la otra pregunta, la fea, la radical, la que nadie quiere preguntar es, ¿tú quieres que Cristo nunca esté contigo? ¿Tú quieres que Cristo esté separado de ti? Y tú pidas y clames y no sabes por qué te pasan las cosas. ¿Tú quieres vivir así? Fácil. No disipules. Ya está. No disipules y entonces tuviese una tragedia. Aún siendo cristiano, decir, ¿por qué? Yo que soy buena gente, llevo todo bien y si no me pasa esto, Señor, ¿dónde estás? Bueno, no estás haciendo lo que Dios te demanda. Él murió en la cruz y Él resucitó, juntó todas las cosas para unir el cielo y la tierra y nos manda a nosotros como la iglesia a proclamar este evangelio, esta buena noticia de que no tienes que estar separado de Dios. Puedes estar unido con Dios. Allá la gente decidirá si quiere o no quiere. Ya no es mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Anunciar, predicar, nada más. Obviamente tengo que orar, ¿no? Y tengo que vivir una vida acorde a lo que hablo, ¿no? Es decir, arrepiente de tus pecados y yo sigo siendo en pecado. No, pues, no seas sinvergüenza. Tenemos que vivir en santidad. Así que aquí está este punto interesante. La pregunta entonces es, ¿qué cosas están excluidas para ser reunidas? La verdad es que nada está excluido, todo lo que está en el cielo y en la tierra. Sin embargo, como Dios es santo, santo y santo, ¿el qué demanda del ser humano para estar en unidad? Que sea 3 veces santo. Yo lo relaciono a esto, ¿no? Yo soy espíritu, alma y cuerpo. Así que mi espíritu
tiene que estar conectado con Dios. Mi alma tiene que estar limpiándose constantemente porque hay un cochina en mi mente, en serio, mi mente hay un cochina cada rato. Al toque veo algo, tengo que estar limpiándola. ¿Okay? Y mi cuerpo ¿qué hace? ¿Me jala a dónde? A la carne del pecado. ¿Por qué? Porque mi cuerpo aún no ha sido redimido. El libro de Romanos dice que vendrá el día de la redención de este cuerpo, el día que Cristo venga y me dé uno nuevo. Mientras que esté atrapado en este cuerpo, mi carne, que le ha abierto puertas a muchas cosas, me jala siempre a querer pecar. Así que yo tengo que decirle no al pecado y traerlo a Dios. Santo, 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 vivir en esta armonía. Si alguien no quiere vivir así, entonces obviamente está excluido del reino de Dios y con mucha lástima tenemos que afirmar que su eternidad estará en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios no puede admitir el pecado. Así de simple. Si tú quieres permanecer en pecado, allá tú. Pero ya sabes las consecuencias eternas. Entonces, finalmente, ¿cuál es ese misterio de que tanto me estás hablando? El misterio de juntar todo en una sola persona en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 2 en adelante. Te voy a pedir que me acompañes para leerlo juntos porque aquí está descrito realmente, ¿no? Efesios 3, 2, que lo leeremos a plenitud cuando lleguemos allí. Pero acá nos da todas las luces. ¿Ya estás conmigo? Capítulo 3 de Efesios. Versículo 2. Si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, la dispensación. Verso 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. Así que a Pablo se le declaró el misterio y cuando se le declaró el misterio, dejó de ser misterio. Perfecto, estamos conectadazos. Como ya se los había dicho, verso 4. Leyendo lo cual pueden ustedes entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones, antes de esto, antes de Pablo, no se dio a conocer. Se cumplió en Cristo, pero a Pablo se le reveló, en otras palabras. A los hijos de los hombres, como ahora es revelado, ¿a quiénes? A los santos apóstoles. ¿Y a quiénes? Y a los profetas por el Espíritu. Es decir, la revelación de ese misterio no le fue dada a la iglesia directamente, sino fue canalizada por los líderes, apóstoles y profetas. Versículo 6. ¿Cuál es este misterio? Subraya el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ya está. Esta es la idea. Que los gentiles ahora van a ser parte de las promesas de Dios, del reino de Dios a través del Mesías. Antes, los judíos pensaban que solamente podías ser salvo para el reino de Dios haciéndote judío. De ahí la circuncisión. Si yo, siendo adulto, quería hacerme salvo, tenía que ir a la sinagoga, buscar al rabino, y entonces me hacía mis compromisos, me aprendía la ley, y luego agarraban el cuchillito y me metían al baño. Circuncisión. Y después de la circuncisión, entonces yo entraba a ser parte del pueblo de Dios, y entonces tenía que cumplir con todos los rituales de purificación. Esa era la forma de ser salvos. ¿Y cuál es el misterio revelado? Es que ya no se necesita todo eso. En Cristo Jesús basta la fe y el arrepentimiento. Y entonces los gentiles ahora pueden ser parte del pueblo de Dios para el reino de Dios. Y esto es por medio del Evangelio. Verso 7. Del cual yo fui hecho ministro. Versículo 8. A mí que soy menos que todos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, otra vez, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que Pablo tenía la misión de aclararnos la administración de Dios para el cumplimiento de este misterio. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, obviamente, a la iglesia. Es a través de los que hemos creído. Muy bien, en el mismo capítulo, en el mismo libro de Efesios, capítulo 6, verso 19 dice, y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahí está. Pablo tenía que predicar este misterio, enseñar este misterio. Efesios 6, 19.
Bueno, entonces, este misterio tiene que ver con algo, con la aparición del Mesías que venía de la nación de Israel cumpliendo todas las profecías, con la formación ahora de algo nuevo. Antes existían los judíos o la nación hebrea y los gentiles. Si querías ser salvo, tenías que hacerte judío. Si eras judío, permanecer dentro de la ley. Si eras gentil, tenías que hacerte judío. ¿Pero qué hizo Dios? Dios, a través del Mesías, dijo, ahora el Mesías es para todos. De los judíos, los que creen, los pongo acá. Y de los gentiles, los que creen, los pongo acá. Y los que no creen se quedan afuera. Los que están dentro, los voy a llamar, a ver cómo los llamo. Ellos son judíos, ellos son gentiles. ¿Qué nombre especial le puedo dar? ¿Qué están haciendo? Se están congregando. Allá. Lo voy a llamar congregación. ¿Y así nos llamó? ¿Qué somos? Iglesia. ¿Y qué significa iglesia? Congregación. Qué fácil, para Dios no se hace problemas. ¿Cómo lo llamamos? Congregación. Así que está hablando de las cosas que están en el cielo y la tierra, para juntarlas en una y tener la armonía que hubo en el Génesis. ¿Qué hubo en el Génesis? Una armonía perfecta entre Dios y el hombre. Se quebró, se rompió y Dios dijo, la voy a restaurar. Y cuando la restaure, después de Cristo, entonces otra vez Dios tendrá una armonía perfecta con el hombre en la tierra. Eso es lo que Dios quiere hacer, restablecer tu relación con Él. Pero recuerda, ¿dónde vas a vivir para siempre con Dios? Pregunto, ¿en el cielo o en la tierra? Ajá, ¿dónde? Uno dice en el cielo, otro dice en la tierra. ¿Quién da más? Porque cuando morimos nos separamos de este cuerpo terrenal y nuestro espíritu asciende al cielo. ¿De acuerdo o no? Por la sangre de Jesucristo. Pero dice que Cristo vendrá de las nubes del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los cuerpos. Y los que habremos quedado ascenderemos al cielo y seremos transformados. Es decir, Dios nos dará otro cuerpo. Ascenderemos al cielo como Jesús ascendió. Qué alucinante, ¿eh? Que con un cuerpo nuevo no vamos a necesitar casco de astronautas y con cuerpo físico, ¿eh? Como Jesús. Vamos a ascender al cielo. O sea, el cielo que es espiritual nos va a recibir con cuerpos físicos, espirituales pero físicos. Jesús cuando resucitó tenía un cuerpo espiritual pero físico. ¿Qué le dijo a Tomás? Toca acá y toca acá para que creas. Más bienaventurados serán los que creen sin haber visto. ¿Recuerdas esa frase? Y Jesús, con ese cuerpo glorificado, se sentó en el mar de Galilea y llamó a Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro! Y Pedro dijo a Juan, ¿quién está ahí? Es el maestro. Y dice que Pedro hizo su saltado del ángel. Cayó al mar. Nadó hasta la orilla y se encontró con Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús? En la orilla, ¿alguien recuerda? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba friendo su pescadito para que coman los apóstoles que venían del mar. ¿Con qué cuerpo puede hacer eso? ¿Con un cuerpo que no sea físico? Era físico su cuerpo, glorificado, pero físico. El día de la ascensión, él tenía un cuerpo físico. Y cuando los ángeles le dijeron, ¿lo ven ir al cielo? Sí, así como lo ven ir al cielo, así retornará. Con un cuerpo físico. Y nos dará a nosotros un nuevo cuerpo físico para ascender al cielo. Yo no puedo creer cómo vamos a ir al cielo con un cuerpo físico. Pero ahí está. La Biblia lo muestra, lo enseña, lo aclara. Solo que disfruta su cuerpazo que va a tener cuando venga el Señor Jesucristo. Para la gloria con el Señor Jesús. Y estaremos con Él. Y luego de 7 años de haber ascendido al cielo, con ese cuerpazo nuevo, vamos a retornar con Cristo a la tierra. Y dice que Él vendrá en su caballo y que con un soplo destruirá la maldad de la tierra. Todos irán al Hades y nosotros vendremos. Jesús, ¡plum!, pondrá pies sobre la tierra y se abrirán las colinas y Jesús entrará a Jerusalén triunfante y se sentará en el trono y reinará. ¿Cuántos años? 1000 años. Y nosotros vendremos con Él a reinar con Cristo 1000 años. ¿Dónde vamos a pasar el tiempo con Jesucristo? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Dios nos ha creado para vivir en la tierra, no en el cielo. Sí, el cielo es armonía, paz, bonito, los ángeles, querubines, tratar.
arpitas, no sé qué quieres. Ya, está el cielo. Pero Dios no nos ha creado para el cielo. Nos ha creado para estar acá, para gobernar la tierra, para vivir en la tierra. Y es lo que Dios va a hacer. Lo que se frustró en el Génesis lo restaurará en Cristo Jesús por la eternidad. 1000 años porque va a haber otro acontecimiento que ya les contaré después, ¿no? Si no, léete Apocalipsis. Y de ahí que va a haber eternidad con el Señor. Interesante, interesante. Entonces, antes que Jesús viniera a restaurar todas las cosas, en el cielo había armonía, unidad, y en la tierra, sin Cristo, ¿qué cosa hay? Acá en la tierra, sin Cristo, ¿qué hay? Sino caos, revolución, anarquía, lejos de Dios, separados de Dios. ¿Y qué conduce? Léete Romanos capítulo 2 y encontrarás que el hombre sin Dios, en anarquía, en revolución contra Dios, revelación contra Dios, que se revela contra Dios, solamente genera degradación, degradación, degradación. Tanto así que ni siquiera eres quien Dios te creó. ¿Cómo te creó Dios? Como hombre. ¿Cómo te creó Dios? Como mujer. ¿Y la degeneración qué dice? La degeneración dice que tú eres quien percibes ser. Si hoy día crees que eres un gato, miau, 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 y no estoy burlándome, hay gente que se viste de gato y dice que es gato, y tú si dices algo contrario te vas a la cárcel. Sin ir muy lejos, un hombre de 40 años cree que es una niña de 15 años y se viste de mujer y entra al colegio. ¿Me estoy diciendo algo raro? ¿Algo que no has escuchado? Porque él percibe que es así. Acá todavía nos suena trillado, pero en otros países eso es aceptable y es natural, porque el hecho de que el hombre se cree mujer y la mujer se cree hombre va a degradar solo en esas cosas. Solo degrada en eso. Y eso es lo que hay ahorita, desunidad, anarquía, caos. Pero cuando Jesús vino, su propósito era unir todas las cosas, las del cielo con la tierra, pero ha empezado con lo espiritual. ¿No es cierto que cuando te arrepientes de tus pecados y vienes a Jesucristo, viene una paz? ¿Amén? Cuando adoras y cierras tus ojos y no estás mirando lo que hacen los demás y no estás adorando a Dios. ¿No es cierto que tienes un vínculo con Dios especial? Algo se rompe, ¿no es verdad? Esa es la paz que hay en Cristo Jesús. Se une la divinidad con la humanidad, otra vez, como Dios lo había planeado. Y ese es el propósito. Y se va a cumplir en Cristo Jesús. El misterio incomprendido. Ahora, este misterio no se entendía a pesar de que estaba escrito, a pesar de que ya Dios lo había puesto. Si tú buscas Génesis 3:15, vas a ver cómo ahí se conoce como el protoevangelio, o sea, la anunciación de la venida del Mesías, de las buenas nuevas, donde dice que después que Adán y Eva pecaron, Dios le dio una promesa de redención. ¿Sabes cuándo fue la primera promesa de redención? Apenas el hombre pecó. ¿En serio? Y a eso se le llama el protoevangelio. ¿Qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Alguien entendió este versículo? Sí, no sé, no entendí nada, ni papa. Algo escuché, por ahí vi, yo lo entendí porque ya lo estudié. Mira, si lo leemos así en cero, no entendemos nada. Ahora imagínate, Dios se lo dice a Adán y a Eva y a la serpiente cuando pecaron. ¿Qué crees que entendieron ellos? Ya, nomás. Pero acá dice que a través de Eva vendría la descendencia, el cumplimiento de las profecías, de todas las cosas. Amén. Y que éste derrotaría a la serpiente o a Satanás, que ya estaba anunciado. Génesis 3:15 dice que Dios enviaría a un Mesías para restaurar las cosas. Ya estaba escrito, ya estaba dicho. Yo sé que este versículo tiene para más análisis, pero ya estaba escrito. No solo ahí. Si tú lees Isaías 53, vas a encontrar que habla del siervo sufriente que ha de redimir las cosas. Y la nación de Israel lo leyó, pero como era un misterio, no lo entendió. O sea, entendió lo que decía, pero no entendía que hablaba del Mesías. Y pensaban que estaban hablando de ellos. Ellos son la nación de Israel sufriente, que padecerá bajo los gentiles. Y hasta ahora muchos creen así.
Así que, ¿qué esperaban los judíos? En el tiempo de Jesús, obviamente, incluso, si el reino de Dios iba a ser establecido en la tierra para restaurar todas las cosas, y había de venir un Mesías para hacerlo, ellos estaban esperando que venga un Mesías para derrocar ¿a quién? A Roma, un imperio poderoso. Así que, ¿qué tipo de rey esperaban ellos? ¿Qué tipo de rey esperaban que venga como el Mesías? Un guerrerazo, ¿no? Un cuerpazo inteligente, así, recontra cráneo para hacer estrategias, ¿no? Fuertazo, como David. Ahí está, un guerrero como David, un rey David. Ellos esperaban así que venga. ¿Y quién apareció? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino como siervo y comenzó a orar por los enfermos y se juntaba con las prostitutas, con los cobradores de impuestos. Y el día que entró a Jerusalén, que se cumplía la profecía del rey que vendría sentado en un pollino, ellos estaban esperando, tal vez si es el Mesías, llegará y nos llevará a todos para ir contra César Augusto y lo derrocaremos y sentará en el trono y reinaremos el mundo. ¡Qué pasión! Y entonces cuando estaban así, ¿quién entra? Jesús en su pollino. ¿Y quién lo seguía? Pedro, Jacobo, Juan, pescadores, prostitutas. ¿Y con eso cómo vamos a derrotar al imperio romano? Este no es el Mesías. Estaba escrito, ya estaba anunciado, pero no lo entendieron. ¿Por qué? Porque era un misterio. No lo entendían porque era un misterio. Así que, ¿cuál fue el plan maquiavélico? El plan maquiavélico fue entregarlo a muerte. Y los judíos son los asesinos intelectuales de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ellos confabularon, mintieron, hicieron juicios falsos y lo llevaron a Roma para decirle, crucifícalo, crucifícalo. Los que habían dicho, no, Hosana, Hosana, aquel que llega en el nombre del Señor, no pasaron unos días y decían, crucifícalo, 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 mátalo. ¿Y qué hizo Roma? ¡Pah! Lo cortó. Roma lo cortó. Ahora, ellos no se estaban dando cuenta, pero en realidad había un imperio más grande que derrocar. El imperio romano era un pichiruchi comparado con el imperio que realmente debían derrumbar. ¿Cuál es el imperio que realmente tenía atado a la humanidad? El reino de las tinieblas. 3 componentes. A Satanás a la cabeza de sus demonios. El pecado que nos tiene atados a la humanidad. Y la muerte que nos separa eternamente del Señor. Jesús no vino a sacar a los romanos. Jesús no vino a sanar tus enfermedades. Jesús no vino a proveerte para tu trabajo. Jesús no vino para hacer que seas un mejor hombre. Jesús vino a rescatarte de la miseria de tu pecado en el cual estás atado. Y cuando la nación de Israel desprecia a Jesús, lo único que logran es que en la cruz, es ahí en la cruz donde Él destrona, destruye, derrota a Satanás, el pecado y la muerte. Colosenses capítulo 2 nos dice que Él expuso públicamente a ser crucificado en la cruz a Satanás y a todas sus huestes. Así que en la cruz Jesús exhibió públicamente a Satanás y a todos sus demonios venciéndolo. ¿Y Roma? Roma va a dejar de ser Roma en algún momento. Pero Satanás y sus huestes vienen por milenios. ¿A quién tiene que derrocar? A Satanás y al pecado y a la muerte. ¿Y lo logró o no lo logró? Sí, lo logró. Cumpliendo todas las profecías en una persona. Entonces, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es el misterio que ahora entendemos? Ahora, de aquí hacia atrás, lo entendemos claramente, o por lo menos lo percibimos. Pero en el Antiguo Testamento, la gente veía raro eso del cumplimiento de la profecía. Este misterio es el establecimiento del reino de Dios como era en el Edén con Adán. Quebrado por el pecado, pero restaurado en el cumplimiento de todas las cosas. Jesucristo, el milenio, la eternidad con el Señor. Estableciendo el reino de Dios con la aparición de Jesús para morir en la cruz, derrotando a Satanás totalmente. Y este es el misterio entonces. El misterio es Jesús revelado desde el pesebre a la cruz. ¿Amén o no? Él vino para morir en una cruz. Recuérdalo, Jesús no vino y nació para hacer de ti un mejor hombre, un mejor empresario, un mejor ciudadano. No, Él no vino para hacer eso. Él vino para reflejar tu pecado y morir por él y rescatarte, pagando el precio con su sangre. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén.
Si aceptas eso, entonces está siendo comprado por la sangre de Jesucristo. Pero ahí no queda todo, porque dice que Él resucitó al tercer día. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos para vida eterna. Así que en la resurrección tenemos el reino restaurado con el Señor. Y sin embargo, este misterio se va expandiendo a través de la historia. ¿Sabes por qué? Porque en la primera venida Jesucristo vino y destruyó los poderes espirituales. Pero en su segunda venida, Él retorna para establecer su reino acá en la tierra, y todos aquellos que hemos vivido con Él y que le hemos seguido y que nos hemos hecho sus discípulos, reinaremos juntamente con Cristo, solo si estás en Cristo Jesús. Piensa en esto para terminar. Si eres un hijo de Dios por adopción, si has rendido tu vida ante la redención de Cristo, has sido adoptado por el Señor, eres parte de este reino que Él vino a establecer la tierra. La pregunta es, ¿eres un hijo adoptado? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Crees en la redención de Jesús por ti? Si es así, entonces nos vamos a ver en este reino glorioso del cumplimiento del misterio de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque el cumplimiento de todas las cosas eres tú. Que en ti se cumplen, Señor, el poder ser restaurados con el Padre, restaurados con el cielo, restaurados en armonía con Dios. Y esto es debido a tu muerte en la cruz, donde nosotros hemos sido restaurados y sanados. Señor, no queremos alejarnos de ti en pecado. Queremos que nos perdones de todo mal. Queremos, Señor, que sanes nuestras heridas, que limpies nuestras almas de toda contaminación y nos permitas vivir para ti, Señor. Recibe nuestras vidas en arrepentimiento. Nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, quien murió en la cruz y nos dio la posibilidad de una nueva vida contigo, Señor. Ahora que podemos ser rescatados en ti, Señor, prometemos servirte, seguirte, apartarnos del pecado, y te damos las gracias por restaurarnos y por pronto venir por nosotros para darnos un nuevo cuerpo y vivir para siempre contigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así como ellos abrieron tus ojos, llegará el día. No hay nada más lindo. Venga, cierra. Todos partiremos. Qué lindo sería que nuestros hijos digan: